la sintonía de las canciones que elige mi amada Alice sintonizadas con lo que vamos a conversar y vamos a reflexionar y vamos a compartir es enorme. La tercera canción que cantó Alice hoy decía, arranca de mí las tradiciones de mi religión, rompe los moldes. Eso decía la canción que cantamos. La tercera canción que cantamos decía, arranca de mí las tradiciones de mi religión, rompe los moldes. Y hoy vamos a estar hablando de tradiciones. Hoy vamos a estar hablando de cosas que celebramos en este país y de cosas que celebramos y a ciencia cierta no sabemos por qué las celebramos. No sabemos cuál es la causa por la que las celebramos. Entonces vamos a estar hablando hoy un poco de esto. Yo quise ponerle el título Elige la luz sobre la oscuridad, porque básicamente lo que habrá al final de esta semana es una lucha entre la luz y la oscuridad. Lo que va a pasar al final de esta semana no es nada diferente de una lucha entre unas potestades de un lado y el Señor del otro lado. Entonces, muchos de nosotros, incluso ya siendo cristianos, hemos visto con muy buenos ojos cuando nuestros hijos, cuando nuestros nietos, cuando nuestros sobrinos, cuando los niños van disfrazados a pedir dulces al vecindario. Eso creo que nos ha pasado a todos y hemos visto con buenos ojos que eso pase. Pero, ¿qué podría tener eso de malo? Se ve inofensivo, pareciera que no tiene nada de malo. También hay otras celebraciones que tenemos que también tienen origen pagano y las seguimos celebrando. Por ejemplo, la Navidad. ¿Sabían ustedes que el arbolito de Navidad no está en la Biblia? Nosotros tenemos tradiciones que celebramos que tampoco tienen un origen cristiano, sino que son paganas. Pero yo no creo que la comparación valga la pena hacerla hoy, porque por lo menos para mí la Navidad es un espacio donde nos reunimos en familia, donde comemos, quizás comemos de más, comemos mucho, nos juntamos con los que vienen de todo lado, alrededor de un nacimiento, de un pesebre, y nos entregamos regalos y nos demostramos el afecto entre todos y volvemos a comer y comemos otra vez y comemos 4 veces más, etcétera. Y al final del día la Navidad para mí es una fiesta que resulta inofensiva a pesar de que tiene un origen que no es cristiano. Pero no pasa eso con el Halloween. No pasa eso con el Halloween. El Halloween es una fiesta, es una celebración muy diferente. Y quiero que prestes mucha atención a lo que hoy vamos a estar compartiendo sobre el Halloween. Hoy los invito entonces a que nos adentremos un poco en los orígenes del Halloween, a que nos adentremos un poco en los rituales cristianos y no cristianos que suceden en el Halloween y que juntos concluyamos si el Halloween es de Dios o no es de Dios. Juntos concluyamos si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Les parece? Esa es la invitación de esta mañana. Pero antes de hacerlo, ¿por qué no ponemos este espacio en manos del Señor? Antes de que abramos la palabra y no escuchemos solamente opiniones, sino que abramos la palabra, por favor pongamos este espacio en manos del Señor. Señor, gracias. Gracias por este domingo donde nos has permitido llegar acá, a tu templo, Señor. Otros no llegaron. Para otros los pretextos, las ocupaciones, las distracciones fueron más grandes. Pero nosotros estamos aquí, Señor. Estamos aquí y seguimos en pie de lucha, porque sabemos, Padre, que tú vienes y vendrás pronto. Y como vendrás pronto, queremos estar preparados, Señor. Queremos tener nuestras lámparas rebosantes de aceite, Señor. Y hoy queremos dedicarte este día. Permite tú, Señor, que este siervo comunique tu mensaje, comunique tu palabra y que esa palabra, Señor, llegue a una tierra fértil, Señor. Y que los que estamos aquí logremos divulgarla, logremos contarle a los demás, logremos alertar a los demás sobre los peligros de algunas tradiciones y sobre los peligros de algunos moldes de la religión. Gracias, Padre,
por permitirnos haber llegado esta mañana acá. Y gracias, Padre, en anticipado, por lo que tú vas a permitir que suceda en este espacio. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hablemos primero del origen del Halloween. Hablemos primero del origen del Halloween. Es viejo, es viejo, es muy viejo, es muy viejo. El verdadero génesis u origen del Halloween podría remontarse a más de 3.000 años. 3.000 años. El Halloween viene de una fiesta que celebraban los celtas. Los celtas celebraban una fiesta que ellos la pronunciaban Samhain, pero en realidad se escribe Samhain. Pero como aquí nadie habla celta excepto Alice, que es irlandesa y escocesa, y habla gaélico, los demás hablamos puro idioma castellano, pero se dice Samhain, pero se escribe Samhain. Samhain. Hay una fiesta de los celtas del siglo XII antes de Cristo, siglo XII antes de Cristo, es decir, hace un chorro. 12 antes de Cristo más 2.000 años de la era cristiana son 3.000 y tantos años, 3.000 y tantos años. Bueno, muy bien, de ahí viene. ¿Qué era lo que celebraban estos compadres? Resulta que el 31 de octubre, para ellos, esa noche del 31 de octubre era una noche en la que la naturaleza iba a morir. ¿Por qué iba a morir? Porque comenzaba para ellos el invierno. Entonces, todas las cosechas, toda la fertilidad de la tierra, todo el producto de la tierra ya no iba a ser extraído después de esa noche. Entonces, para ellos, la tierra comenzaba a morir y comenzaba a entrar en un letargo, en una latencia durante unos largos meses, sobre todo en el hemisferio norte. Los celtas no eran aquí de Acapulco, no, los celtas eran de allá, arriba, Escocia, Irlanda, Inglaterra, el norte de Francia, o sea, la gente de por allá. Esa gente tenía inviernos muy largos, muy prolongados. Entonces el 31 de octubre para ellos celebraban que se acabaron las cosechas, se acabó la fertilidad, empezó el periodo de la muerte de la tierra temporal. Ellos creían que en esa noche había un velo que separaba a los vivos de los muertos. Y ellos creían que ese velo, esa noche, era más fino, era más tenue, porque era una especie como de frontera, era una especie como de puerta. Entonces ellos decían, ese día, donde el velo está tan fino, hay muchos espíritus del otro lado que se filtran y que se traspasan para acá. No hubiera sucedido si el velo estuviera grueso, el 5 de mayo, o sea, no hubiera pasado. Pero el 31 de octubre, para ellos el velo era muy tenue y entonces los espíritus y los demonios del lado de acá se filtraban para donde vivimos los vivos. Y entonces había una especie de lucha entre lo vivo y lo muerto. En el pensamiento de ellos, todas las, digamos, los efectos frontera, les voy a poner varios ejemplos. El anochecer, el amanecer, el momento donde la noche ya terminó y empieza a amanecer, ¿cierto? Los solsticios, los equinoccios, el cambio de año, para ellos todos estos momentos eran momentos como puerta, como bisagra, como que se pasa de un estado a otro. Entonces, así como el día y la noche se tocan en el crepúsculo, para los celtas, la vida y la muerte se tocaban en el Samhain, se tocaban ese día. Muy bien, entonces se encendían hogueras y se ponían máscaras para, de alguna manera, protegerse de los espíritus malignos. Y las hogueras que encendían, para nosotros en castellano, no tienen el significado que lo tienen para ellos, porque los celtas tienen un idioma germánico, es decir, hablan parecido al inglés. Los celtas hablan parecido al inglés. Entonces, para ellos la hoguera en inglés se dice bonfire, bonfire. Y resulta que el origen de esa palabra, que hoy le falta una E, hoy es bonfire, antes era
bone fire, es decir, fuego con huesos, fuego con huesos. Ese era el origen de la palabra hoguera. Hoy ya perdió la E, hoy es bonfire, pero antes originalmente era bone fire, porque hacían un fuego con huesos, porque supuestamente sacrificaban humanos en esas celebraciones. Muy bien, ya los empecé a asustar. La gran pregunta es, ¿por qué una tradición de los celtas de hace tantos siglos nos permeó a nosotros? Dele un codazo al de al lado y dígale, yo no soy celta. Yo estoy muy lejos. ¿Por qué eso vino a permearme? La explicación es simple. Acuérdese que en la historia muy vieja, primero estuvieron los asirios, después de los asirios los babilonios, después de los babilonios vinieron los medopersas, después de los medopersas los griegos ganaron, y después de que ganaron los griegos, ¿quién dominaba el mundo cuando Jesús nació? Los romanos. ¿Quiénes le ganaron a los griegos? Los romanos. ¿Quiénes conquistaron a los celtas? Los romanos. Los romanos. Entonces los romanos conquistan a los celtas hace varios siglos y finalmente sucede algo inevitable, y es que los pueblos conquistados son asimilados. Los pueblos conquistados son asimilados. ¿Qué quiero decir con asimilados? Las tradiciones empiezan a mezclarse, las tradiciones empiezan a combinarse. Y entonces las tradiciones que hacían parte de los celtas empezaron a pasarse hacia el pueblo conquistador, y el pueblo conquistador empezó a asimilar esas tradiciones. Usted se sorprendería, por ejemplo, de ver que en la parte sur de Estados Unidos, que es esa parte que tuvo la guerra en la que derrotó a México, empezando en el Álamo, ¿se acuerda? Esa parte sur de Estados Unidos celebra el 5 de mayo. Celebra el 5 de mayo. Y el 5 de mayo es una fiesta mexicana. Es una fiesta donde derrotamos al ejército francés en Puebla. Pero sin embargo, los americanos celebran el 5 de mayo. ¿Cómo explica usted que los americanos celebren el 5 de mayo si nada tiene que ver con ellos? Derrotaron a este pedazo de México y asimilaron las tradiciones, y asimilaron la historia, y asimilaron la cultura. Los americanos están empezando a celebrar el Día de Muertos. Están empezando a hacer celebraciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque la cultura empieza a asimilarse. Cuando la cultura se asimila, a eso los expertos le llaman sincretismo. ¿Qué es lo que pasó exactamente en este país cuando llegaron los españoles y asimilaron parte de la cultura de las tribus prehispánicas o de los pueblos prehispánicos y empezaron a tomar muchas de las creencias que tenían los toltecas, aztecas y todos los demás terminados en ecas, ¿cierto? Todos esos fueron asimilados por los españoles. Muy bien. ¿Cómo llega la fiesta del Halloween a nuestros años? Mucho más adelante de la conquista de los romanos a los celtas, hay un papa que se llama Bonifacio IV, y ese papa hace una fiesta en la que dedica el panteón romano a la Virgen María y a todos los mártires. Y esa fiesta cae en mayo 13, pero tiene un problema la iglesia, sigue teniendo muchos santos, San Fulano, San Mengano, San Perencejo y entonces no trabajaban, porque todos los días era el día del santo o algún santo. Entonces algún papa un poco más disciplinado y progresista dijo, organicemos esto, es tantos santos, vamos a ponerlos todos juntos y vamos a celebrar la fiesta de todos los, gracias, fiesta de todos los santos. Pero había que continuar con el sincretismo. Entonces dijeron, si tenemos esta influencia del norte tan grande, que creen que eso va a pasar el 31 de octubre, pues pongámosela al día siguiente. Y pongámosle en noviembre 1 la fiesta de todos los santos. Entonces la iglesia con el Papa Gregorio III pone la fiesta de todos los santos y la mueve de mayo 13, la mueve a noviembre 1.
Y entonces la fiesta de todos los santos queda en noviembre primero. ¿Cómo se decía a esa fiesta en inglés antes? A esa fiesta se le llamaba la fiesta de All Hallows, la de todos los santos, All Hallows. Pero la noche anterior, la víspera en inglés se dice Eve. Entonces le pusieron All Hallows Eve, la víspera del día de todos los santos. ¿Y cuál es la víspera? La noche del 31 de octubre. Entonces la víspera del 31 de octubre es la víspera del día de todos los santos. Entonces, All Hallows Eve termina convirtiéndose en Halloween. Entonces esa es un poquito la parte histórica de dónde viene un poquito eso. Entonces ya les compartí de dónde viene, tan vieja que es esta fiesta, ya les compartí por qué termina permeándonos a nosotros que no tenemos ni juez ni parte con los celtas. Ninguno de ustedes es celta, ni yo tampoco. Entonces ya sabemos por qué traemos eso, porque resulta que los romanos se cristianizan. ¿De dónde cree usted que es la Iglesia Católica? Romana. Entonces los romanos se cristianizan, ¿cierto? Entonces usted se acuerda del Papa Constantino, que hizo que el imperio romano se volviera cristiano. ¿Y de dónde viene nuestra religión? De los españoles. Y los españoles finalmente fueron conquistados por los romanos. Entonces todo lo que era Hispania fueron conquistados por los romanos. Entonces a nosotros nos llegó aquí la religión que tenía el imperio romano. Y entonces trajimos también lo bueno y lo malo, cosas positivas, pero trajimos también tradiciones que traía la iglesia que tenía el imperio romano. Entonces por eso tenemos la fiesta del Halloween aquí en estas culturas. Muy bien. Quiero con esto concluir que el origen del Halloween entonces no es cristiano, no es divino, no es un mandato de Dios. Es una cosa que trae una origen en una fiesta pagana de los celtas. Nada tiene que ver con las fiestas que debemos observar o que el pueblo judío observaba que están acá. No es la Pascua, ¿cierto? No es la Pascua, no es el Yom Kippur, no es la de los tabernáculos, no es nada de eso. Es una fiesta netamente pagana que hemos heredado de los celtas. Hasta ahí estamos. Muy bien. Ya los aburrí con la historia, vamos a meternos un poquito más a fondo. Ya sabemos que el nombre de Halloween viene de All Hallows Eve, que es la víspera del Día de Todos los Santos y que es el 1 de noviembre, ya les expliqué por qué. Sin embargo, esta fiesta consistía precisamente en hacer hogueras y en disfrazarse para distraer, para engañar a los espíritus que ya les conté que se filtraban, pensaban ellos, porque la ventana que dividía o el velo que dividía a los muertos de los vivos, esa noche estaba finito. Entonces se pasaban para acá. Entonces la gente se disfrazaba, hacía hogueras y hacía rituales para protegerse de esos espíritus que cruzaban. Muy bien, estoy hablando entre comillas, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso pase. Estoy hablando entre comillas. Es lo que ellos pensaban. Muy bien. Ya hablamos un poco del origen, ahora entremos en materia y hablemos un poco de cómo se celebra el Halloween. ¿Qué es lo que hoy, siglos después, en esta civilización tan lejana de los celtas, qué es lo que hoy celebramos en el Halloween? Resulta que a Dios no solo le preocupa el origen, porque cuando el origen es pagano, pero lo que tú haces no tiene nada pagano, pues se vuelve inocuo, no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, el día lunes, que nosotros decimos lunes, los americanos dicen Monday, ¿o no? ¿De dónde cree usted que viene Monday? Viene de la luna, Monday. Eso suena a idolatría, pero no pasa nada que digamos Monday, porque nadie le está rindiendo un culto a la luna. Sunday, domingo. ¿De dónde cree usted que viene Sunday, domingo? Del día del sol, ¿cierto? Pero nosotros no estamos haciendo ningún acto idólatra por decir Sunday, ¿me entiende? Entonces a Dios no solo le importa el origen, a Dios le importa lo que hacemos
la forma, no solo ese fondo del origen, sino la forma es vital. Entonces quiero recordarles algo. Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto, ahí en el Éxodo, y estaba en el desierto y sube al monte a recibir las tablas de la ley. ¿Se acuerdan de eso? Pero Moisés se demora más de la cuenta. Y los que quedan abajo dicen, uy, Moisés ya pelas. Y entonces hay que hacer un becerro de oro, porque Moisés lo perdimos. Entonces hay que hacer un becerro de oro. ¿Se acuerdan ese episodio? Se los voy a recordar. Se los voy a recordar. Aquí lo tengo. Éxodo 32. En el 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Estoy leyendo de su Biblia. Eso dice ahí en Éxodo 32. Y más adelante en el verso 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Pero lea con cuidado. Dice fiesta para Moloc, dice fiesta para Baal, dice o fiesta para Jehová. Entonces, el fondo, el pueblo seguía adorando a Jehová, pero lo estaban haciendo de una forma idólatra. Entonces, no solo importaba el fondo, sino que importaba la forma, como lo estaban haciendo. ¿Cómo les terminó yendo cuando Moisés bajó con las tablas y vio el becerrito ese? ¿Les fue bien? ¿O casi les ensartan el becerro por donde sabemos? Y les termina yendo muy mal. ¿Por qué? Porque Dios le pareció una abominación. No porque ellos estuvieran diciendo que había otro Dios. No, porque ellos estaban utilizando un intermediario, que era el becerro. Y Dios decía, yo no necesito intermediarios. Esto es conmigo directamente. Entonces traigo esta referencia vieja porque estamos hablando de cómo se celebra el Halloween. Porque algunos dirán, Santiago, no me vengas a decir que el origen es pagano, también del lunes, también del domingo, también de la Navidad. Está bien, ganaron, está bien. Pero ¿cómo se celebra el Halloween? ¿Cómo celebramos el Halloween? Entonces metamos a fondo y estudiemos los pedacillos, las cosas que hacen parte de la liturgia, de lo que uno celebra, de la agenda del Halloween, ¿vale? Y ya sabemos que a Dios le importa la forma. Miren esto, ya sabemos que a Dios le importa la forma. Entonces ahora veamos cómo es la forma de la celebración del Halloween. La primera cosa que se hace en Halloween es que en Estados Unidos dicen trick or treat, ¿sí? Aquí me imagino que decimos queremos Halloween, me da mi calaverita, etcétera. Ustedes son mucho más, hablan mucho mejor inglés que en mi tierra, pero los colombianos lo hacemos muy feo porque como no entendimos qué era trick or treat, decimos tricky tricky. Es espantoso, pero así decimos en Colombia. Decimos tricky tricky porque jamás nadie entendió que eso era trick or treat. Pero ustedes son un poco más pulidos y lo hacen o en castellano o el típico mexicano pocho, pues dice trick or treat. Y llega y toca la puerta y dice trick or treat. No, como ustedes quieran. Lo que quiera que sea y la forma como lo practiques, te voy a decir qué quiere decir esto. Y te vas a espeluznar. Y te vas a asustar. Y te vas a espantar de que tu hijo y tu nieto lo vaya a hacer este viernes. Te vas a espantar. Te voy a decir qué quiere decir esto. Muy bien. Ya les dije yo que la fiesta celta del Samhain, dado que el velo era frágil y que se pasaban para este lado, las entidades que se filtraban a este otro lado eran espíritus, dioses o demonios o potestades, y algunos de esos solamente pretendían hacer algunas bromas, pero otros pretendían hacer cosas mucho peores. ¿Cómo hacíamos para evitar que los que se filtraban para acá, para el lado de los vivos, nos hicieran bromas o nos dañaran
o nos afectaran. ¿Cómo lo evitábamos? Entonces lo evitábamos haciendo el siguiente ritual. Nos disfrazábamos y al disfrazarnos hacíamos como si nosotros también fuéramos un demonio. Entonces por eso los disfraces más socorridos en el Halloween son de zombie, de demonio, de esqueleto, de bruja, ¿cierto? No hay tantos de Superman, no hay tantos de la princesita de Disney, que esa también es bien demoníaca, pero digamos, no hay tantos de la princesita, no, son el zombie, la bruja, no sé, el demonio, el del tridente, los cuernos, etcétera. Esos son los disfraces más populares en Halloween. ¿Por qué? Porque era lo que los celtas hacían, se disfrazaban de demonio para que cuando el demonio llegaba y los viera, dijera, este ya está muerto también, este es de los míos, entonces a este no le voy a hacer nada, a este no le voy a hacer nada. Yo busco uno que no esté disfrazado y a ese le hago algo. Muy bien. Y entonces, algo había que darles. Entonces, trick es lo que el demonio me va a hacer, el truco, la broma de mal gusto. Y el treat es lo que yo le voy a dar. Entonces, llévate mis dulces, llévate mi comida, llévate lo que yo tengo para que no me hagas ningún daño. Entonces, eso es exactamente lo que quiere decir. De otra manera, lo que comprabas con comida era el derecho a no ser molestado o a que no te hicieran daño. Eso era lo que hacías. Con comida evitabas que te hicieran daño y con el disfraz confundías al demonio para que no te hiciera nada. Algunos dirán, bueno, pero ¿dónde está el problema? ¿En dónde está el problema? Bueno, a mí me parece que ya es problemático pensar que uno tenga que protegerse de las huestes y potestades con comida y con dulces. ¿Por qué? Porque entonces la comida y el dulce pasan a tomar el lugar de algo más. ¿Qué es lo que nos tiene que proteger de las huestes y de las potestades? ¿Y qué es lo que nos protege en el Halloween? Los dulces. Y cuando usted reemplaza una cosa con otra, le tengo noticias. Por más de que usted lo quiera suavizar, se llama idolatría. Se llama idolatría. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿No se le parece mucho eso de que se filtren los de acá para acá y se crucen el velo? ¿No se le parece mucho a las acechanzas del diablo? ¿No es de eso que está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no está diciendo que los diablos y los demonios no existen. Está diciendo que existen y está diciendo que cómo debe protegerse usted. ¿Con dulces? ¿Eso está diciendo el apóstol Pablo? Ten un inventario grande de dulces para que cuando se te acerque el diablo le des los dulces. Disfrázate para que el diablo se confunda y crea que tú eres otro diablo. ¿Eso es lo que dice el apóstol Pablo? No, y eso es lo que hacemos en el Halloween. Eso es exactamente lo que tú permites que tu hijo haga y tu hija haga o tu nieto haga en el Halloween. Estás utilizándolo como una herramienta de idolatría, porque lo que debería hacer tu hijo es vestirse de la armadura de Dios para protegerse de las acechanzas, no dar dulces, no hacer ese tipo de transacción y de concesión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el trick or treat no es malo, es malísimo, es espantoso, es en realidad una idolatría, pero con desfachatez. Es una idolatría en mayúscula. Eso es lo que sucede en el trick or treat. Muy bien. ¿Qué otra cosa pasa en el Halloween? Está sucediendo el típico apaciguamiento de los demonios. De acuerdo con algunas fuentes históricas, los sacerdotes de los celtas se llamaban druidas. Así se llamaban los sacerdotes de los celtas. Ustedes los han visto en muchas películas, los druidas. Y los druidas, yo no los conocí, yo no tuve el gusto de conocer ningún druida.
A mí no me tocó porque nací mucho después. Pero conozco a alguien que le tocó conocerlos y le tocó convivir con los druidas. Y escribió algo sobre ellos en sus memorias. Pues a mí esa fuente me parece interesante porque yo no los conocí, no tuve el gusto, Chucho. No me tocó. Pero hay alguien que sí. Y miren lo que escribió. Se llama Julio César. El famoso Julio César, emperador romano. Él decía en su libro Comentarios sobre la guerra de las Galias. ¿Qué son las Galias? Francia. ¿Dónde estaban los celtas? Al norte de Francia. Cuando derrotaron a los galos en Francia, pues derrotaron a los celtas. ¿Y qué decía? ¿Qué decía Julio César? Hombres que realizan sacrificios humanos en grandes figuras de mimbre. Eso está escrito por Julio César. A mí no me juzgue, yo no lo escribí. Lo escribió Julio César, que los conoció. Algunos dicen, Julio César escribió esto por propaganda política. Los druidas no eran tan malos. Los druidas no hacían sacrificios humanos. Yo no lo sé, pero tampoco estoy seguro de que sí y no estoy seguro de que no. Pero sí hay algo. Los druidas vivieron en el siglo XII antes de Cristo y hubo otros pueblos que vivieron en el siglo XII antes de Cristo, de los que sí sabemos que hacían sacrificios humanos por la Biblia. Sí sabemos, o sea, eran coetáneos, contemporáneos con los druidas y los celtas en otra parte del mundo, y de eso sí sabemos que hacían sacrificios humanos. Porque no lo digo yo, no lo dice Julio César, lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. ¿Y sabe de qué pueblos estoy hablando? Estoy hablando de los moabitas, estoy hablando de los cananeos. Los cananeos que estaban en la tierra de Canaán. ¿A dónde llegó Abraham? A la tierra de Canaán. Y los que vivían en la tierra de Canaán, pues se llamaban cananeos, y los moabitas que vivían en Moab, esos sí hacían sacrificios con niños. ¿Por qué lo sé? Por esto. Miren lo que dice Levítico 18, 21. No darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. No profanarás el nombre de tu Dios. Y si está diciendo eso en Levítico, si escribió esto Moisés, ¿por qué hizo la advertencia? ¿Porque nunca lo hacían o porque sí lo hacían? ¿Cierto que sí lo hacían? Para que lo escriba Moisés. Porque Moisés no escribió nada que ellos no hicieran. ¿Hay algún texto en el Levítico que diga, cuando estés en una reunión apaga tu celular? ¿Ustedes lo han leído? Porque no lo hacían, porque no había celular. Pero si dice Moisés esto en el Levítico es porque lo hacían. ¿Cierto? ¿Quiénes lo hacían? Los moabitas y los cananeos. Y mire Segunda de Reyes 23:10. El rey Josías profanó el Tofet, donde hacían pasar a sus hijos por fuego para Moloc. Había una estatua de Moloc y la estatua de Moloc tenía las manos incandescentes, las manos completamente al rojo vivo, y en las manos al rojo vivo de Moloc ponían los niños recién nacidos. Ponían los niños recién nacidos. ¿Dónde sucedía eso? En el valle de Hinnom, ahí cerca a Jerusalén. Jesús se refirió a eso. Jesús le puso a eso un nombre, que le puso el Guijana, y el Guijana es un sinónimo del infierno. Cuando Jesús habla del infierno, habla del Guijana, y el Guijana era ese lugar. El Guijana era el lugar donde estaba Moloc con las manos incandescentes, y venían y le ponían los niños recién nacidos. ¿Para qué? Para apaciguar a los demonios, para negociar con los demonios, para decirle, usted demonio no me haga esto, mire, yo le pongo a mi hijo recién nacido y se lo pongo como ofrenda, como sacrificio. Entonces, si los cartagineses, si los moabitas, si los cananeos, si todos sabemos que hacían prácticas de sacrificios humanos, ¿por qué vamos a dudar lo que dice Julio César de los celtas? Seguramente los celtas hacían exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Puedo yo afirmar con pruebas de que en México hay sacrificios de niños en el Halloween? No, yo no puedo afirmar. No tengo las pruebas.
Pero a mí me quedan muchos temores y muchas dudas. Y si yo fuera el padre de uno de esos niños, yo no quisiera que saliera disfrazado de zombie, de diablo, de esqueleto o de demonio a deambular por las calles, a pedir dulces en una noche en donde el diablo está suelto. Yo no quisiera que mis hijos salieran preciso en esa noche en donde el diablo está suelto. Está completamente suelto. ¿Hay pruebas de que sacrifican niños en México? No. ¿Dicen los reportes policiales que eso pasa? No, no lo sé. No tengo ni idea si eso pasa. Pero sí hay pruebas de que en la noche del Halloween la criminalidad sube por lo menos 30%. Eso sí está demostrado. ¿Qué tipo de crimen? El robo a las casas, el abuso de sustancias, accidentes de tránsito con personas completamente alcoholizadas. Todo eso usted puede buscarlo y googlearlo y se va a dar cuenta que la noche del Halloween tiene 30% más incidencia en esos tipos de crímenes, que no son crímenes que sean las frutos del espíritu. No pareciera que el alcohol, que los ritos satánicos y esas porquerías aparecieran en Gálatas en la misma lista que aparece esto, ¿no? No pareciera que está en Gálatas. Entonces, permítame pensar o decir y afirmar que en la noche del 31, la energía satánica es muy grande. Es muy grande. Le voy a decir por qué. ¿Usted alguna vez ha pensado que usted alguna vez ha repetido, como los cristianos repetimos, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Dios? ¿Lo han dicho o no? Bueno, ¿cuántos cree usted que están reunidos en el nombre del Chanclas el 31? ¿Cuántos cree usted que están reunidos en el nombre del Chanclas el 31 de octubre? ¿Hay dudas de que los demonios existen? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando el 31? Hay festividades donde la gente hace ritos, rezos satánicos, sacrificios de animales, interpretación de música oscura, ocultismo, prácticas sexuales de iniciación completamente censuradas. ¿Usted no cree que con eso los demonios están a todo lo que dan el 31 de octubre? ¿No cree usted que están absolutamente más presentes y menos latentes, más presentes y más activos que cualquier otra noche? Entonces, mi recomendación para usted, padre, para usted, abuelo, para usted, tío, que sus niños celebren con usted muchas fiestas, que pidan dulces en las casas, pero no el 31. Mande a sus hijos a pedir dulces disfrazados de princesita, no de diablo, y mándelo el, no sé, 5 de agosto. Los vecinos van a decir, ¿what? ¿Qué es esto? Pero no los mande el 31. No los mande el 31, porque es abrirle una puerta al demonio en su casa. No le abra puertas al demonio en su casa, porque cuando usted le abre las puertas al demonio, entra y toma control. Y usted, cuando se va a dar cuenta, ya es muy tarde y ya el demonio ha tomado control. Muy bien, el apóstol Pablo, yo creo que a ninguno de nosotros nos cabe la menor duda de que los demonios existen o no. No nos cabe la menor duda de lo que los demonios existen. Porque si tú crees en Dios que no lo has visto, mal harías en no creer en los demonios. Porque los demonios están documentados acá. ¿Cuántos recuerdan pasajes de la Biblia donde el mismo Jesús reprendió demonios y los demonios salieron? ¿Cuántos se acuerdan del endemoniado gadareno que le salieron las huestes de los demonios y fueron a poseer a unos cerdos que habían, y esos cerdos se tiraron del desfiladero? ¿Cuántos se acuerdan de la posesión de muchos otros? Muchos otros. O sea, es evidente que lo que dice la Biblia es que sí existen, que es incuestionable que los demonios existen. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Dice, no creas que estás luchando con carne y sangre. No, estás luchando con potestades, estás luchando con entidades más fuertes que tú. No estamos luchando con alguno como nosotros, Chucho. No es una lucha contra alguien como nosotros. Tú has sido campeón de la UFC, no hay problema de luchar contra otro como tú. No estás luchando contra nadie como tú. Estás luchando contra una entidad muy superior en fuerza a ti, muy superior en fuerza. Y esa entidad está a todo lo que da el día 31 de octubre. Y está mirándote y diciéndote, tráeme a tus hijos, tráemelos, dedícamelos, que hagan trick or treat conmigo, tráemelos, mándamelos. Eso es lo que está diciendo el demonio. Hablemos un poquito de los disfraces. Elegí el que más miedo me daba a mí. ¿Son una forma de ocultar nuestra identidad? ¿O qué otra cosa es un disfraz? Es una forma de ocultar la identidad. Si usted lo invita a una fiesta y usted va disfrazado, pues va para que no lo reconozcan, ¿o no? O alguien se pone un disfraz y se pone arriba el letrero, yo me llamo Luis. No, si usted va disfrazado es para que no lo reconozcan, no lo identifiquen. Muy bien, o sea que al final del día es una forma de mentir sobre quién somos en realidad, ¿o no? Porque si usted está ocultando su identidad, está mintiendo. Y la Escritura no nos alienta a mentir sobre nuestra identidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esto? El apóstol Pablo en Romanos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que hacemos en Halloween? Lo contrario. En Halloween no estamos andando como de día, porque cuando hay día, pues yo quiero imaginarme que hay luz. Y cuando hay luz todo se ve, no hay nada oculto. Cuando está de noche, todo está oculto. Y finalmente al final dice, y los puse en letricas amarillas, sino vestidos del Señor Jesucristo, no de disfraces. No te vistas de zombie, ni siquiera de Batman, ni de Superman, ni de la Sirenita. No te vistas, no ocultes tu identidad y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí quiero detenerme. Hay mucho cristiano que en la noche del Halloween le da rienda suelta a cosas y se siente con licencia a hacerlas. Por ejemplo, se pone usted un disfraz que muestra unas partes de su cuerpo que no las muestra otro día. ¿Por qué? ¿Por qué sale usted disfrazada de conejita? Así, que se le ve hasta el INE. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted no lo hace todos los días, ¿por qué lo hace la noche del Halloween? ¿Se tomó la licencia para hacer eso? No. Es que yo normalmente me bebo solamente una cerveza. Pues, ¿por qué se bebe 2 botellas de tequila al día del Halloween? No, pues porque es el Halloween. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos esto de pretexto para que nuestra conducta cambie radicalmente y hagamos precisamente lo que no se debe hacer? Usted se impresionaría de saber la cantidad de adultos que se reúnen en el Halloween a hacer el swinging. Escúcheme, se lo voy a decir claramente. Es la fiesta, es uno de los eventos más hot, o sea, más practicado por los norteamericanos en el Halloween, el swinging. Es decir, tú te vas con mi vieja, yo me voy con la tuya. Y cambiamos de llaves por una noche. ¿Le sonó muy cristiano? Y se sienten con la licencia de hacerlo porque es el Halloween. El Halloween todo se puede hacer. No, lo que dice aquí es, y no proveáis para los deseos de la carne. Así de simple, sin más, sin menos. No proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, hay algunas otras prácticas
abominables. Hay algunas otras prácticas abominables, pero antes de meterme en esas prácticas abominables, déjeme decirle que es tan grave lo que pasa, es tan perjudicial para los niños y para los jóvenes. Yo mismo tengo un hijo joven y no quiero imaginarme lo que va a pasar el viernes y el sábado. No quiero imaginarme. Yo tengo un hijo joven que ya no me hace mucho caso y no quiero imaginarme lo que va a pasar el día 31 de octubre. ¿Y saben qué voy a hacer ese día? Voy a recordárselo al Señor. Voy a encomendárselo al Señor. Voy a decirle al Señor, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Estorba a los demonios. Aléjale esto, aléjale esto. No le des cabida a que haga esto. Eso es lo que yo voy a hacer. Porque ya no le puedo prohibir que salga de la casa. Pero voy a rogarle al Señor que le estorbe su celebración. Me tomé el atrevimiento de leer un pequeño resumen de lo que se practica en el Halloween. Es muy cortico, se lo voy a leer. ¿Qué sucede en el Halloween en el mundo occidental? Incremento de prácticas esotéricas y ocultistas. Grupos y personas interesadas en el ocultismo, en la magia y la brujería suelen aprovechar esta época para hacer rituales, para hacer hechizos, para hacer lecturas del tarot, para hacer sesiones de espiritismo y otras prácticas esotéricas como la tabla Ouija. Hay aumento de venta de artículos como cristales, cartas de tarot, velas rituales, amuletos, sortilegios, libros de magia. Hay eventos públicos y privados con la temática oscura y sobrenatural. Y algunas personas experimentan con la hechicería y la adivinación como parte de la diversión o la búsqueda espiritual. ¿Oyó todo lo que le dije, no? Todo lo que pasa el 31. Ahora le voy a contar lo que escribió Moisés en su libro póstumo, que es el Deuteronomio. Le voy a explicar lo que escribió, a ver si no se le parece. A mí, yo cuando lo leí dije, órale Moisés, ¿anduviste viendo un Halloween en Estados Unidos? Te lo contaron, te lo platicaron igualito. Miren lo que dice Moisés en Deuteronomio. Leámoslo juntos. Dice, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Quiénes estaban ahí? Los cananeos, ¿no? ¿Cierto? Y los moabitas. Bueno, y en el 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por él fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. ¿Quién es el agorero? El que cuenta la superchería, las supersticiones. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahora mire lo que dice del 12 en adelante. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿No le parece muy parecido a lo que yo leí? Moisés la tenía clara. Moisés la tenía clara. Todo lo que describe aquí Moisés es lo que pasa hoy en la noche del 31. ¿Sabía usted además que estamos en la ciudad que tiene el templo a la Santa Muerte más grande del mundo? Imagínese usted lo que va a pasar el 31 de octubre. Trate de concebir en su mente lo que va a pasar el 31 de octubre. Las cosas que van a hacer para mantener contento a sus demonios y a sus chanclas. ¿Quiere usted que eso le permee a su familia? ¿Quiere usted que eso le penetre a su familia? Ahora, los papás que están escuchando dirán, qué bueno lo que este señor compartió.
me voy a quitar de encima lo del 31 de octubre. No, usted no se va a quitar de encima responsabilidades como padre. A mí me encanta que los papás hagan cosas con los niños y se dediquen realmente a soltar el celular y a dedicarse a los niños. Eso me encanta, pero no el 31. O si lo hace el 31, háganlo en su casa. Vean una peli, hagan palomitas, enséñele algo, dedíquele horas a su hijo, diviértalo, pero no lo saque a ponerlo en las manos incandescentes de Moloch. No haga eso. Dedíquele todo el tiempo que pueda a su hijo en familia. Ahora no agende usted cosas por lo que yo dije, ay, entonces ya no hay que celebrar el 31 de octubre, yo ya no hago nada y me voy con mis cuates. No se va con sus cuates. Dedíquese a sus hijos, pero haga una tipo de actividad que no tenga nada que ver con esto que dice Deuteronomio 18. ¿Trato hecho? ¿Puedo contar que lo vamos a hacer? Yo ya tengo hijos muy viejos, yo ya no puedo controlar eso, pero si usted tiene hijos y nietos y usted puede controlarlo, haga lo posible. Muy bien, un poco acercándonos al final, ya sabemos lo que no podemos hacer. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer sobre esto? Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El Halloween es en tinieblas. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como cristiano? Reprender el Halloween. Tú como cristiano tienes que reprender el Halloween. ¿Qué tienes que hacer? En tu casa poner un letrerito que diga, aquí no te damos dulces el 31, ven otro día. Y te compartimos la palabra y te damos dulces. Pero este día en particular no te damos dulces. Porque esta fiesta no es una fiesta cristiana. Y yo me debo a Cristo. Y yo pertenezco a Cristo. ¿Qué tienes que hacer según Romanos 13:12? La noche está muy avanzada y se acerca el día. ¿Eso no se parece mucho al crepúsculo? Lo que pensaban los celtas de esa velo. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿De qué tenemos que vestirnos? De luz, no de tinieblas. Muy bien, yo saqué muy brevemente unas conclusiones de esta reflexión. 7 cosas le voy a decir. Primero, muy importante. Primera conclusión muy importante. Tomarse la libertad de hacer parte del Halloween es equivalente a la libertad de que te tomas de pecar. Entonces, si tú te tomas la libertad de celebrar el Halloween, te tomas la libertad de pecar. No es diferente. Te tomas la libertad de pecar. Segundo, no es ser legalista, es impedir que a tu casa y a tus hijos estén expuestos a la influencia de fuerzas oscuras. No es ser legalista. Tercero, no es una fiesta cristiana. No se puede redimir ni justificar. No le puedes poner agua bendita al Halloween, porque no es una fiesta cristiana. No solamente su origen es equivocado, sino las prácticas que se hacen en ella son reprobables. Cuarto, disfrazar a los niños de Drácula o del demonio no está bien. Disfrazarlo de Superman o princesa para que salga a pedir dulces tampoco. Tampoco está bien. Haz otro tipo de celebración con tus hijos, pero no esa. Quinto, el Halloween no es un pretexto para cambiar tu comportamiento. Si tú no andas disfrazada de gatita, demoníaca, mostrando hasta el INE, pues entonces tampoco lo hagas en el Halloween. Si así te vistes todos los días, ahí ya no me meto. Asunto de tu esposo o de tus padres. Pero no lo hagas. O sea, si tú te disfrazas de monja de clausura todos los 364 días, pero el día del Halloween sacaste todo a la luz, pues no, eso no se hace. Sexto, los muertos. Les tengo noticias, esto no les va a gustar. ¿Están preparados? Los muertos están muertos.
lamento tener que decirles que es mucho más importante la Biblia que la película Coco. Los muertos están muertos y no pueden interceder por nosotros. No van a estar allá cerca a Jesús y a San Pedro o a algún santo intercediendo y haciendo lobby por nosotros. Así no están los muertos. Tampoco es cierto eso. Es triste saber también que no es lícito contactar a los muertos. No es lícito contactar a los muertos. Tampoco es cierto que nunca se van los que siempre recordamos. Tampoco es bíblico. Cuando una persona muere, su destino está sellado. No hay nada que hacer. Está sellado, invariable. Y además esa persona no está en el purgatorio porque el purgatorio no existe. Esa persona está muerta. Y si tú un día la volverás a ver si esa persona murió en Cristo y si tú mueres en Cristo. La única forma de volverla a ver. No hay otra. No hay otra. Y esa persona no está al lado de Jesús porque está muerta. Así haya muerto en Cristo, está esperando. Y no está al lado de Jesús diciéndole, Chucho Salinas es un buen amigo, mira, ayuda. No, no existe. Porque ¿quién es el único que intercede por nosotros ante el Padre? Jesucristo. No le des esa atribución a nadie más. A mí me encantaría que fuera cierto eso. Porque allá está al otro lado mi Padre. Y mi Padre le aseguro que intercedería por mí. Ese por mí hacía lo que fuera. Yo lo invitaba a perder plata, llegaba primero. Estaría intercediendo por mí, pero no. Es lindo creer eso, pero no es verdad. Mi Padre está muerto. Muerto, punto, muerto. Si yo lo veré o no lo veré, un pedazo dependía de Él, que haya muerto en Cristo. El otro pedazo depende de mí. Y claro que es posible que nunca lo vea. Ruego a Dios que así no sea. Pero Él no está intercediendo por mí. Ni ningún muerto tuyo está intercediendo por ti. ¡Auch! Yo sé que duele oírlo, pero es la verdad. Y séptimo y último, la única forma de volver a ver a nuestros seres queridos es que ellos sean salvos y que nosotros también. Trabajemos en nuestra salvación. Los que se nos adelantaron, en la salvación de quienes se adelantaron, solo nos corresponde confiar en que los veremos, pero no sabemos. Esto escribió el apóstol Pablo y con esto termino. Tesalonicenses dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Y en el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es donde yo espero que mi Padre salga en el primer bus. Ahí es donde yo espero. Pero si eso va a pasar o no va a pasar, ya no depende de mí. Dependía de Él, de la decisión que Él tenía que haber tomado a tiempo, antes de haber muerto. Y en el 17 dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el único mensaje de aliento que tenemos. Nosotros vamos a verlos, los vamos a ver, pero los vamos a ver cuando nosotros peleemos por nuestra salvación, con temor y temblor. Tenía yo una imagen de una niña ahí en la pantalla, que si tú puedes hacer un poco más grande, Emi. Ahí está, perfecto. Quería decirles que lo que nos corresponde con los niños es protegerlos para que den la gloria al Señor con sus vidas. ¿Sabes que ese es tu rol como padre? ¿Quién te dijo a ti que tu rol como padre era, yo quiero que mis hijos sean felices?
No seas infantil, no seas ignorante. El rol tuyo con tus padres es que ellos den gloria a Dios con sus vidas, con sus vidas. Y eso no se consigue celebrando el Halloween. ¿Qué te parece si inclinamos el rostro y oramos por nuestros niños, por nuestros nietos y por nuestros jóvenes? Señor, te pedimos especialmente que extiendas tus manos y que protejas a todos los niños y jóvenes cercanos a esta congregación. Estas fuerzas malignas y oscuras que se ciernen sobre México y sobre nuestras casas en esta semana, queremos que tú, Señor, les estorbes sus propósitos, que no alcancen a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Queremos que todos